fue la segunda o la tercera. Hoy vamos, este joven vino una vez por semana, porque el control en el juzgado lo hace una vez por semana, entonces decidimos acompañar, como el caso anterior que tuvimos, que fue el primero. ¿Cómo? La tercera. Esta era la tercera. Bueno, calculen que iremos ahora, no sé, por la 12ª, 15ª. Sí. Hay casos que tienen, que hoy lograron un vínculo amigable. Sí, pero cada uno con su personalidad. Este joven tiene como mecanismo de defensa como escindirse de lo afectivo. Sí, yo quería justo hacer una aclaración en relación a eso. Que hoy más temprano hablábamos, cuando llega alguien nuevo acá, lo que hace la exclusión en una persona, ¿no? Cuando te excluyen, te volvés una persona ajena. Exacto. Cuando vos te volvés una persona ajena a la realidad de los demás o a los demás, te enajenás. Exacto. Muchas veces la situación de delito es una situación de enajenación. A veces estás con algún consumo de alguna sustancia y a veces no, pero de la misma manera vos estás separado de la víctima, digamos. Sí. Por eso, como que en su relato, su relato es una persona damnificada, no se identifica para nada con esa persona. No establece una relación entre No la tiene nada que ver tampoco con su vida, con su realidad, con nada. Y eso creo que también es algo que generamos socialmente. Exacto. O sea, es tan lejano el contacto de Y es una el realidad discurso del centro, porque en el centro todo el tiempo se habla, en los centros, digamos, de menores, se habla todo el tiempo de acá para adelante. Bueno, ya pasó lo que pasó, ya está, bueno, van a hacer cursos, esto, lo otro, y los chicos se enajenan de ese pasado, ¿no? No, y también, como recién vos nombrabas esta bifurcación, creo que como existe la bifurcación desde el delito, existe la bifurcación en la vida de cada Totalmente. de cada uno, cómo se construye. Totalmente. Cómo debería haber sido la vida de un pibe y cómo es. Como debiera haber sido, todos los cuidados y las necesidades cubiertas que debería haber tenido y no las tuvo. Ahora, llevando dos planos, después él y después vos. Como ustedes son mediadoras de familia, seguramente yo, que hago mediación de familia, veo tan reflejado, no estamos hablando de que hayan cometido un delito ni nada. Un padre que hace rato que no está en contacto con su hijo y dice, no, bueno, pero sí es cierto que yo no le paso alimento, pero estoy sin trabajo. La responsabilidad, el hecho de no estar en contacto con ese chico, hace que entienda que la responsabilidad como que dejó de estar, y yo no soy, y yo no fui, y yo pero no a veces sé. también la Estoy escuchando el mismo relato de yo no fui, yo no soy. Por yo eso no decía estaba. conflicto y no solamente cuando nos viene una causa judicial. Sin llegar al extremo de una situación tan extrema como es la de cometer un delito o estar en una situación tan cercana a lo penal, digo, en la cotidiana, la más básica, la de familia, uno ve como frente a la imposibilidad o a la no contención social, la primera respuesta es yo no fui, yo no tengo nada que ver, bueno, pero yo no puedo, no sé, pero sí, pero si no lo veo y si no tengo trabajo. La conciencia de responsabilidad frente a su hijo se desaparece con las razones que se dan a sí mismo de no tengo trabajo, yo no lo veo, yo no... Sí, y hablar, señor. Sí. Dos cosas. Sí. La primera, necesito que hagan una corrección en el discurso. No todos los centros funcionan igual. No. O sea, hay centros cerrados y hay centros, yo lo digo porque me siento afectado, yo dirijo un centro, Pedimos disculpas por las nunca palabras un joven que bien todos tratado los así. No, porque nosotros tenemos... Y la otra cuestión que me parece importante poner de manifiesto siempre, la principal causa de chicos que cometen delitos, chicos que consumen, chicos que son violentos, es la ausencia del hombre, del padre. Sí, Y la sobrecarga de las actividades y de la responsabilidad de la mujer, que muchas veces no da más de lo que puede porque no tiene, porque no ha recibido ella misma tampoco. Sí, es un patrón que se repite. De esto los hombres nos tenemos que hacer cargo. Exactamente. Yo lo digo y lo repito siempre y lo trabajo con los chicos de las instituciones. Sí, es un patrón que se repite la familia monoparental porque el padre no no hizo está. lo que tenía que hacer, porque su padre eludió las responsabilidades, entonces ustedes aprenden a eludir las responsabilidades y a no hacerse cargo de nada. Exacto. Y te hago, Usted disculpame. sabe que cuando citamos al
adulto para que lo acompañe, en general pasa que el padre o el tío, quien está en la casa en contacto con él, viene junto con la madre o con la tía, con la persona adulta, en la primera y después se ausenta. No, bueno, en Pasa ese caso eso. no vino. Y ahora En estamos este caso llamándolo. no vino. Entonces lo llamé, hasta que hablé con el juzgado y le pedí que me lo citara por el juzgado. Porque el hombre es Entonces, la ahí ley, vino. el hombre es la ley, ¿no? Entonces esta cosa de la norma. Sí, y Está- la necesidad del necesidad. joven también de tener a su papá en este proceso, ¿no? Es muy atinado. Y otra cosa que quería agregar con respecto a lo que vos decías de Vamos al próximo centro, video. discúlpame, Sí. y después ella quería agregar algo. dale. De centro, nosotros tenemos chicos que por ahí ya vienen un poco trabajados y de repente permitimos que la capacitación y trabajar. O sea, no todos los centros pasa lo que pasa, porque tenemos un caso que es así. ¿Y vos querías aportar algo? No, quería hacer una pregunta, quería en realidad saber si el defensor oficial del chico juega algún rol como en este espacio. Justo por lo que decía antes, que a lo mejor al chico se le lee el hecho que se le imputa o que medio como que ya... Bueno, en este caso, este joven nos manifestó ahora, este jueves, ayer vino, porque viene todos los jueves, le pregunté, porque ahora tiene una audiencia, le digo, ¿charlaste con tu defensor? No, me dice, yo charlo en el juzgado, en particular en este caso. Pero en general charlan con su defensor, pero es como que quedó claro, digamos, las incumbencias. Porque el defensor maneja lo procesal y nosotros manejamos este tema del caminito del proceso No, restaurativo. pero capaz el chico se lo está intentando responsabilizar de un hecho o que el chico pueda reconocer un hecho que capaz que él ni siquiera lo cometió, porque a veces uno No se hace hace, una cosa no y se puede después que nos ponemos el en chico termina sobreseído porque la imputación es No, aparte, si no hay reconocimiento, imagínate, o sea, esto es en un ámbito confidencial, o sea que surge claro que cuando no hay reconocimiento, bueno, lo trabajamos, ahora no es que le estamos sacando una confesión que tiene que No, reconocer. y aparte sí o tiene sí, que no, haber para habido nada. de alguna forma que esté involucrado, no es que el chico estuvo involucrado y insistimos en un Claro, reconocimiento. no, lejos de eso, al contrario, es ordenar, ¿no? Pero yo tengo una pregunta por la técnica de Soler. Sí, Carlos Soler. Se me mezcló con una psicóloga que se llama Colette Soler y se me hizo muy grave. No, es una línea que me parece muy fuerte en principio, ¿no? Porque va mucho a la oposición y por ahí hacer algunas cosas que por ahí él tiene como naturalizadas. Sí. Entonces me preguntaba hasta qué punto les resulta como efectivo esa técnica, teniendo en cuenta que muchas veces por ahí el pibe lo puede sentir como algo, como una mirada punitiva y un cierto sesgo como Mira, dominador, sí, o tenés razón, puede verse así. Por ahí tal vez lo hemos usado como estrategia. Raúl es el director, en este caso yo soy la operadora. Yo tengo una impronta como por ahí bastante amorosa con los chicos. Entonces por ahí no nos dio miedo, es mi sensación personal. Porque no sé aparte ustedes. se había trabajado en Claro, hacer que él entre en una, como para romper, ¿viste? Cuando hay un cascarón que no puedes romperlo, a ver si logramos eso. Después vas a ver que al final de la entrevista se distiende y se habla de fútbol y además Raúl con su tono español y que le gusta el fútbol enseguida se engancha con los varones. Es verdad que es fuerte, vas a ver que yo trato de mechar un poquito, pero después vas a ver que hay una parte que dice tú lo vas a seguir trabajando con Silvina, o sea que no es algo constante. Sí, igualmente Raúl tiene la capacidad, por su experiencia o por lo que fuera, de adaptarse un poco según el caso. Este caso en particular, y salió del video, se vio, él dijo, no, el tipo había pasado el programa 4 años atrás. Y él dijo, yo nunca tuve nada antes, era una negación constante que el caso propio llevó un poco a que la intervención sea así, porque Raúl es súper amigable, es el que hace reír con su tono español. Sí, claro, ese chiste Claro. en En un general. caso anterior había sido llamado al programa, Porque había dejado pero el no colegio, quiso con temas de participar. Entonces, como no era... Que normalmente pasa, cuando escalan en el conflicto con la ley penal vienen cuando la situación Era está el más tema de brava. las escuelas que le había dejado. Sí. Pero no te creas que tiene una impronta punitiva ni nada, porque en verdad esto fue... dijo punitiva, dijo que El abordaje. la mirada de todos sirve. Sí, Cuando bueno, no, además en este caso Sigamos sí. poniendo el video porque vas a ver que al final es como que se
se recapitula y tiene un final como para esto bonito. es el taller, para que nosotros también Sí, veamos obvio. la mirada de ustedes. Ahí va. Y 2 meses ahí y 2 meses en el otro. 1 año y 2 meses en la alcaldía. No, en el de No, en el Legarra y 1 año y 2 meses en la alcaldía. Y no, y 2 meses en el PDI. Ah, en el PDI. Poquito tiempo para Perfecto. Y escuchame una cosa, ¿y cómo fue tu vida ahí? y como todo, tuve mi... No, ¿cómo fueron todos? No, las tuyas, las tuyas. ¿Cómo fue tu vida ahí? Tuve peleas, todo, y hasta que me acomodé y me dieron un chico malo también. ¿Por qué no eras un chico malo? No, porque... ¿Y aquí eras un chico malo? Tenía que hacerlo en sí, porque ahí se hablo mal. ¿Y en el centro no eras un chico malo? No, ¿Porque no podías hacerlo o No. porque no querías hacerlo? No, porque no quería hacerlo. No querías volver a hacerlo. Claro, Ajá. por eso estuve ahí, para hacer algo malo. ¿Y escuchame una cosa, ¿y te peleabas? Sí, muy pocas veces. ¿En qué parte del centro estabas? Cuando apenas ingresaba, viste que te esperan como en todos lados. Y bueno, ahí después, bueno, ¿Para qué era la pelea? no sé, ese porque el otro. ¿Y qué hiciste en esos días? Digamos, si tuvieses, por ejemplo, ¿qué cosas señalarías de esos año y 4 meses, año y medio que estuviste ahí? ¿Qué cosas has aprendido o no? ¿O qué cosas señalarías de tu estancia allí? Nada, que no estaba bueno de ahí, que no me volvía, porque no me ropa de vuelta hasta ahí, o de ningún otro lado. Está bien, pero lo volverías a conocer si supieras que no te van a pillar. No, no lo volvía. ¿Por qué no? Porque no es lindo también. No, está bien. Pero tú me has dicho que no lo cometerías si supieras, porque no te gustaría estar ahí. Supongo que yo te aseguro que nunca te van a pillar. No, ¿Lo volverías a hacer? no, ¿Por qué? porque no. Porque igual no lo haría, preferiría trabajar. Está bien, Jonás, eso está espectacular. Pero mi pregunta es, una cosa muy importante que nosotros a veces, cuando trabajamos con chicos que han pasado por centros, ustedes nos dicen lo que saben que nosotros queremos escuchar. Porque son muy inteligentes. Y tienen ustedes, tienen olfato, saben. ¿Cómo? Tenemos Inimputables, inimputables, o sea, menores de 16 y también jóvenes de 16 18. Hasta 18. Entendiendo, por ahí Pero hay seguimos algunos que- trabajando con jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad, pero que están cumpliendo una pena Porque en de el hecho sistema de jóvenes. ocurrió cuando que era se joven. mantiene en el sistema Sí. ingreso. O sea, las declaraciones aparte, cuando tiene la declaración de responsabilidad. Depende, si está elevado a juicio, sí, cuando está el auto de responsabilidad, bueno, a ver, Nico, ayúdame, se decreta La la derivación al cesura, programa ¿no? depende Hasta la estrictamente mayoría. de quien lo derive. Claro. Tenemos casos que nos lo derivan antes del 308, que es la Claro. declaración indagatoria, por Sí. ejemplo. Entonces, antes de que el delito esté realmente imputado, nosotros ya estamos trabajando. Pues hay otros Tenemos con casos probation. tenemos casos con probation, que ya tienen, obviamente, que no es Que una generalmente condena, son los de pero tienen garantías. el instituto firme y como regla de conducta estamos nosotros. O sea que pueden incluirse en el programa también imputados. Acá hay un miembro Sí, del juzgado de garantías 1 que nos ha enviado varios Sí, casos. o sea, Este que estábamos comentando recién era la del idea es que juzgado. puede ser en cualquier momento, no necesariamente hay que esperar a que avance un proceso, si se puede intervenir antes. Esa es la idea. Exacto, siempre prevenir. Y también- Pero a veces pasamos al juego de responsabilidad juvenil donde ya, o sea, ¿cómo es esto? Hay una responsabilidad hasta el juicio. Yo tengo uno de Y se responsabilidad suspende. con condena, pero que son varios años, están en Dolores, pero lo derivó el juzgado de Pilar. Y también pasa mucho cuando le dan la morigeración con la prisión domiciliaria, que le pone como regla de conducta venir Claro, solamente al que programa. tenemos este Y ahí segundo ya caso tiene que vamos a ver hoy. condena firme Tiene una y imputación. Sí, está tiene. imputado del delito. Está esperando. Soy psicólogo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah. Si está imputado el delito y se incluye el programa, digo, ¿eso implica una asunción de responsabilidad? No, No, porque y es hay más, confidencialidad. claro, todo lo que trabajamos adentro de la Cámara es absolutamente confidencial. O sea, lo que nosotros trabajamos queda ahí. Nosotros pasamos informes al juzgado diciendo tuvimos la reunión informativa, va todo bien, seguimos trabajándolo. No le Hay decimos, un momento nos dijo con, que- claro, con el arresto, o sea, en situación de privación de libertad, que cuando empezamos a trabajar hoy no nos va a alcanzar
alcanza el tiempo para explicar cada proceso, pero con privación de libertad, los flujos. Pero en privación de libertad es distinto que el caso estándar, por ejemplo, que una probation. Porque el de privación de libertad se empieza con todo lo que es la estrategia restaurativa que está explicando Nico, las etapas, pero una vez que atravesamos y vemos que hay que gestionar alguna condición, que es lo que vamos a ver ahora, arrancamos con círculos restaurativos. Entonces, ahí sí tal vez se brinde un poco más de información al juzgado. Y ya tenemos como jurisprudencia sentada en 2 casos donde ponen al programa, este juzgado, como líder del círculo restaurativo, tanto de los referentes del joven como de los programas que trabajan para que mancomunadamente trabajemos en equipo. Pero bueno, ese es para privación de libertad, para probation o para inimputables o para casos no institucionalizados. Eso iba a decir que no todo, porque si tenemos en cuenta lo que escuchamos antes, no todo solamente viene del lado de la justicia, porque escuelas, de servicio local, organizaciones no gubernamentales, el servicio local, sí. Perdón, es una pregunta respecto de identificar el problema, ya que estamos hablando de la ausencia de las condiciones. Sí. En la práctica, digamos, el joven está en la cámara GESE, que puede ser, digamos, el lugar donde se detecta la ausencia de las condiciones. Es el lugar donde se detecta, en la etapa exploratoria que les explicaba Nico recién. Perfecto. Lo que digo es, ¿ahí participan abogados para detectar la patología o el nivel de adicción? Si hubiera adicción o patología, alguien dijo esquizofrenia recién y digo, ¿cómo es? No, como ejemplo, pero es un diagnóstico médico. Claro, en la causa constan todos los informes y nosotros tenemos acceso a la causa. Y a veces las mamás traen los informes. El chico ya viene con informe de un psicólogo. Sí, en el equipo está Machi, que es psicóloga, y ella nos ayuda con análisis de contexto. No, pero eso ya es una patología psiquiátrica. Nos ha pasado que o la mamá viene con el diagnóstico ya de su médico, o advertimos nosotros determinados factores que no nos cierran, o sea, que no te puede seguir el hilo, que no te puede seguir una narrativa. Entonces hablamos con la mamá y sugerimos una derivación a algún médico, qué sé yo, del hospital, del centro de donde ellos van, y entonces ha pasado con Brian. Hubo una derivación y volvieron con el diagnóstico. Inclusive también, cuando nos derivan el caso, nosotros como operadores nos presentamos en el juzgado y vemos la causa. Y muchas veces, si no la mayoría, en la causa tenemos el informe psiquiátrico, psicológico, médico, que te tira un avance ya del tema que vas a tratar. O sea, siempre porque nosotros que trabajamos en Ciudad de Buenos Aires, no necesariamente los chicos han pasado por un informe del cuerpo médico forense. Acá no pasa igual. No es necesariamente, en muchos casos lo tenemos, cuando lo tenemos lo usamos. Un poco la incógnita que se me genera es esto que dicen, digamos, como de acompañar, de tomar conciencia, de esto de sacarle la angustia, de sentirse solo. No sé, por más formación interdisciplinaria que tengas, tengo la sensación de que uno no es interdisciplinario. La interdisciplina es justamente... Depende de cada caso particular. Hay algunos chicos que van a terapia y hay otros que lo trabajan en el ámbito del espacio restaurativo, pero hay varios chicos que tienen su terapia. Fuera, por supuesto. Entonces nosotros tomamos contacto, a veces hacemos una red y bueno, ahí nos informamos qué está pasando, cómo podemos seguir manejando justamente el tema de si las condiciones no están dadas para el victimario, que son un reconocimiento, una responsabilidad y después una preparación. Si no se dan las condiciones, a eso llamamos inmadurez en las condiciones, entonces bueno, ahí empezamos a trabajar con estas distintas etapas. Pero hay un detalle importante, y eso que por ahí círculo, cuesta... digamos, lo que llaman el círculo... No tiene nada que... No, pero lo que pasa es que por eso, vamos paso por paso, porque las condiciones son agregativas, o sea, una no puede, o sea, no es que una sí y otra no, primero una, después la otra, por eso seguimos. Básicamente lo que yo estoy planteando es la base. Una vez que está para tratarlo, vamos a empezar con las 3 R's,
que son las Vamos a ver condiciones videos. agresivas, claro. Y con los videos vamos a ver bien como cada caso y con el ejemplo. ¿Sí? Sí, ya estamos para ver. Podemos ver el video así. Yo les diría que observen y escuchen a ver qué les parece. A ver qué les Lo que surge a están ustedes. mirando, viendo. Esperen, les explico brevemente, es un caso de privación de la libertad. El joven llega al programa cuando ya está en situación de arresto domiciliario. Es uno de los primeros encuentros, o sea que justo para, ya les adelanto que no está en ninguna de las condiciones dadas, pero a ver si detectan, bueno, los elementos, ¿no? Díganme si el volumen está bien o muy fuerte. ¿Sí? ¿Se ve bien? Porque se escuche. Bueno, lo voy a resolver y... Bueno, con Francisco, pero... No, estaba bien Mateo. Y yo lo tenía resumido, viste, lo escribí y me envié el papel también. Y lo tenía resumido en una hoja, lo escribí con el libro, viste. Y me envié el papel. ¿Y hablaste con la obra? Sí. Porque lo primero no me acordaba de la palabra, pero no sabía de qué era. Y lo busqué más. Bueno, recordamos brevemente, y así que lo pasamos con Raúl, que es una... Les explico brevemente. Esto venía en una entrevista anterior. Entonces se le había dado la actividad, él vino como... Después vamos a hablar y hoy creo que Raúl lo conversó, que los chicos que vienen de haber estado en centros cerrados vienen como con una capa de imprimación donde ellos te dicen lo que ellos saben que vos esperás escuchar. No, ya está todo bien, bueno, listo, ahora estoy haciendo todo bien porque voy al CESOC, vengo acá, el juzgado tengo la audiencia, ya se termina todo, quiero olvidarme, ya está, Ya bueno, pagué. todo, sí, yo estoy cumpliendo todo lo que me dicen. Entonces, me trae la carpeta el día anterior y todo 10, todo excelentes notas. Entonces, digo, bueno, qué inteligente. Y bueno, me surgió decirle, como él trajo, que su abuela es pastora, o sea que hay una creencia religiosa, una iglesia evangélica, utilizamos, ¿no? Lo que es afín a los chicos, y le di como tarea para el hogar que leyera la parábola de los talentos, a ver qué le significaba a él y qué le podía traer a su vida. Cuestión que acabamos evaluando también cuáles son las condiciones de responsabilización en lo cotidiano, el acordarse, el organizarse, el cumplir. Bueno, van a ver que viene y dice, no, porque el papelito me lo anoté, y es súper prolijo, pero no lo vean, sí, no, pero era otra cosa. Bueno, les adelanto para que entiendan. Entonces yo suplo eso y se lo digo rápido, porque la idea era que entrara Raúl a hacer como una estrategia del bueno y del malo, porque yo había tenido una entrevista anterior donde no íbamos ni para atrás ni para adelante. Entonces a veces hacemos estas estrategias de hacer tipo shock, que van a ver que es fuerte, pero es intencional, no es... Lo que siempre constatamos, todos los chicos, seguramente ustedes también a través de su trabajo, es que no tienen ningún tipo de organización en lo cotidiano. Entonces uno les pregunta, ¿qué hiciste ayer? Ah, dormí, jugué, pero... Y eso tiene que ver con las dos primeras condiciones, que son el reconocimiento y la responsabilización. Porque, sí. Lo que pasa es que, a ver, los chicos que vienen de instituciones cerradas, digamos, no son autónomos para nada. No. Ni en el horario de bañarse, ni en el horario de levantarse, ni cuándo van a comer, ni cuándo van a hablar por teléfono. Bueno, eso es lo que empezamos a ejercitar. Y eso después lo siguen llevando que afuera. lo vamos a ver en la responsabilidad. Que bueno, acá no se va a ver con Jonás, pero sí. Y sí se vio en el otro caso que hemos tenido, donde todo el tiempo se le repetía que era su elección, porque esto que vos decís salía todo el tiempo. Bueno, pero yo sí tengo que, yo estoy obligado, yo no puedo. No, vos sí podés, vos podés decidir, es tu elección. Entonces de a poco ellos van como internalizando esto de la libertad, que es la única posibilidad de ser responsable. O sea, no hay manera de ser responsable si uno no se siente libre. Si uno se siente esclavo, se siente sometido, no puede ser responsable. Es tal cual lo que vos decís, pero es un proceso. ¿no? A pesar de lo que justamente vos decís, en el instituto, en ese lugar, tiene horarios para levantarse, tiene horario para bañarse. No. Entonces, justamente, no tiene horario para nada. Entonces, nosotros mismas advertíamos muchas veces en contacto con ellos que, bueno, si no estuvieran en la casa, si son chicos que no vienen desde la casa, vienen de
algún lugar, como bien decimos, un instituto. Entonces, ¿qué pasa con él? Se da lo mismo, lo que venían de la casa, sin un padre, una madre, un mayor que dirigiera mínimamente, no en el dirigir, sino en el enseñarle, en estar, en apoyarlos, solos, están solos, les pasa en la oralidad de ustedes, ¿no? Bueno. Parábola que está en el Nuevo Testamento, que Jesús en algún momento le cuenta a sus discípulos. ¿De qué trata? Que hay un siervo, eran 4. Sí, como se llamaba en aquella época, un señor, un amo, que tenía siervos y que se va de viaje, le da a cada uno distintos talentos. A uno le da 10, a otro le da 5 y a otro le da 1. Entonces se va diciendo simplemente, cuídenmelos o ténganlos a salvo. ¿Viste? Estoy escuchando porque yo algo que traía en la hoja. No, porque lo más importante no es la parábola, sino la moraleja. O sea, o qué reflexión vamos a hacer. La cuestión es cuando vuelve, ¿no? Este señor y le cuenta a su siervo que hizo con sus talentos. Entonces el que tenía 10 dice, bueno señor, yo he invertido, he trabajado con sus talentos y le cobré 20. Pero lo verdad es que porque yo no leí eso, parece que leí otro, porque no es cierto eso. ¿No? Bueno, no sé qué es siempre lo mismo. No, yo lo busqué, me dijiste que me hiciste buscarlo por celular. Sí, la palabra que tenés. Lo busqué, viste, también. Sí, pero no era, no es cierto. ¿No? Bueno, lo importante es que a uno le da 10 talentos y el siervo trabaja por esos 10 talentos, los invierte, los multiplica y los convierte en 20. El que le dieron 5 lo multiplica por el doble, por 10. Y el que le dieron 1, cuando vuelve, el amo, le dice, ¿qué has hecho tú con tu talento? A los otros 2 te dice, tienes el reino de los cielos a tus pies, basta, adelante. Y le devuelven los 10 talentos a uno, al otro los 5, y quédate con los 10 talentos que has sabido ganar, que has sabido trabajar, con eso que yo te di. Los supo usar y los supo usar bien. Bueno, el que tenía un talento dijo, bueno, yo lo escondí, lo enterré en la tierra, porque como a mí me dijeron, el Señor le dice, bueno, tú no tienes la entrada al reino de los cielos. Tú te vas, bueno, como que la Biblia del infierno, porque no has sabido trabajar con esto que yo te di. Y si tú sabías que yo te iba a pedir cuenta, entonces tendrías que haber aprovechado ese talento que te di. Entonces ahora, le enseñanza. Y yo me quedé pensando y esperaba ver que vos, ¿qué sacas de esto? No, pero no era esto. No importa, olvídate, pero esto que yo te estoy contando. ¿Qué hizo el que tuvo un talento? Y nada, lo enterró en la tierra, porque me dijeron que si lo perdía o algo le iba a pasar mal. Claro, que más allá de eso, pensó en poder utilizarlo no, a su favor y a favor, no. Lo enterró porque pensaba que si lo perdía lo usaba mal, capaz que ¿Nosotros? Y nosotros sí lo tenemos que criticar. ¿Hubo algún dato diferente en cuanto al amo con respecto a los esclavos? A los otros lo trató bien y a este lo trató bien. No importaba la cantidad de talentos, sino lo que le importó al amo que lo sabía utilizar. Claro, que lo supieron utilizar. Bueno, yo me quedé pensando en esto, y lo hago rápido porque quiero que Raúl y porque está venido. Y la otra vez hablamos mucho acerca de, vino Jonás y me trajo su carpeta y toda una maravilla, es rapidísimo, matemáticas, todo bien, todo excelente. Y concluimos que es un chico inteligente. También concluimos que su inteligencia a lo largo de la entrevista la supo utilizar para tener una respuesta para todo. Ah, no, yo eso lo estoy haciendo con Alma, porque es nuestro socio comunitario. Entonces, viste, yo hoy olvidé llevar un papel de consulta normal. Hay que trabajar el tema de los olvidos. No, sí, porque todo está jugado y te lo piden. Sí, primero el papel, mira, acá lo tengo. Si me olvidé ya lo que estoy con él. Bueno, mira, la reflexión final. Vos tenés un gran talento, según vos me dijiste, un gran talento. ¿Qué es tu inteligencia? ¿Cómo es la inteligencia no te inteligencia? En la escuela, demasiado ya te está hablando. Sí, ¿y antes de la escuela? Sí. Antes de la llamada. ¿Tu vida hoy y antes de eso no hubiera ocurrido? No. Bueno, esto lo dejo como reflexión y le doy la palabra a Raúl. No, a mí lo que me interesa es un poco para conversemos un poco sobre algunas cuestiones. A ver, yo no conozco nada de tu historia, pero en este programa no le tenemos miedo a discutir la historia de uno.
Aquí cada chico que entra con una historia distinta, con cosas buenas, cosas malas, cosas agradables, cosas desagradables. Pero aquí en este espacio, la historia de uno, el poder mirar de frente a la historia de uno, le da la fortaleza para poder construir un futuro. Entonces lo que yo primero quiero saber, Jonás, es qué pasa. Yo te lo Sí, pero quiero escucharlo yo de ti. Yo sí, estábamos con un amigo caminando así, y se nos dio por entrar saltar por una casa para entrar a la otra. ¿Por qué? No sé, porque estábamos ahí, y se nos dio. ¿Qué hicimos, No sé. tío? ¿Era la primera vez? Sí. ¿Antes no habías tenido ninguno? No. ¿Y tu amigo, el que iba contigo? No sé, porque tampoco... No, digo porque como lo llamaste amigo. Sí, bueno, nos conocíamos, pero no sabía si tenía otra causa o algo así. Está bien, tú no habías tenido ninguna causa. No. Ni de menor, ni archivada, ni sobreseída. Creo que no me acordaba de eso. Pero que era... ¿Por qué? No sé, porque pasó tanto tiempo y... Pasó otra cosa. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Y por eso que me pasó todo esto que estuve en el colegio, todo eso, porque ni me acuerdo. No, bueno, ibas con tu amigo caminando. Sí, se nos dio por entrar a una casa. Se nos dio por entrar en una casa. Sí. ¿Y? Y no, y de ahí salió la mi mamá, entramos todo. Pero hicimos toda la gente y cuando salimos estaba... ¿Reducir cómo fue? Iban armados los dos. No teníamos nada, armamos ya adentro las cosas. Sí. Cuchillos y los redujeron. Sí. ¿Y los ataron? No. ¿Quiénes había dentro de la casa? Y un matrimonio estaba el matrimonio y el hijo. El hijo tiene un amigo y la hija estaba. Estaba el papá, la mamá, el hijo con el amigo y la hija, y una hija. Muy bien. ¿Cómo se llamaban? Yo qué sé. No lo sabes. No sé. ¿Nunca te preocupó? ¿Nunca te preocupó saber? No, ¿por qué? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Y qué pasó cuando entraste? Y nada, y nos dieron todo lo que tenía y nos fuimos, nos íbamos, salíamos por la puerta. ¿Los sacaron a ellos? No, no lo sacaron. ¿Solo los amenazaron con los cuchillos? Sí, y ahí salimos. No lo sacamos. ¿Te dieron el dinero? No, y nos fuimos. Y se fueron. Sí. Y... Yo salía con la anificada con la puerta de adelante. Estaba con la anificada ahorita así para que se diera la cosa a la otra. La mujer. La mujer de la casa. El compañero estaba ahí y le dijo si quiero escapar, mi compañero. Pero para atrás. Por atrás y el policía subió por donde nosotros escalamos y le disparó, ¿viste? Sí. Y lo agarraron, ¿viste? Y a mí me agarraron porque yo estaba viniendo con la anificada para... Estabas cargando las cosas al auto para que no se... al auto para que te llevase. Y ya estaba toda la policía. La víctima, no la damnificada, la víctima. Bueno, la víctima. No, es importante. ¿Por qué? Porque las palabras construyen. Porque ella es víctima tuya. Porque tú, un buen día, decidiste entrar y la convertiste en una víctima. Le cagaste la vida. Esto es lo que pasó. Tú tomaste una decisión, como todo, que impactó en ella, y no es una damnificada. Es una persona que iba así en su vida, y de repente se cruzó un chico llamado Jonás, y su vida hizo así. Entonces, Damnificado no tiene un sujeto, no tiene una persona que lo generó. Damnificado puede ser que llovió y que se mojó la valija del pueblo. y él, Bueno, la víctima. Hay alguien que generó ese daño que ella sufrió. ella es la víctima. Bueno, estaba hablando con la víctima y estaba acá la policía, pero la ponen en el portón, haciendo un fondo. ¿Qué edad tenías? 16. 16 tenías en ese momento. Ok, cuando te detienen, ¿qué pasó? Nada, me llevaron a la comisaría. Te llevaron a la comisaría, Por un médico, todo y me estuvieron ahí. te tuvieron en la comisaría, Mandaron los papeles de la fiscalía y... dejaron. Esta era la responsabilidad Bueno, ahí sí. de la doctora Ravera. Sí. Estaba con él. Muy bien, estabas con el doctor Párate, y ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu vida a partir de ese momento? Nada, sí. Tienes no necesitas. Bueno, primer pedacito de este video, ¿qué es lo que ustedes, qué se les ocurre que llamó la atención de ustedes?
todo el tiempo. ¿Cómo? Evasión todo el tiempo, Claro, todo el tiempo respuestas. Él dice, no sé. Como los que pusieron antes, y Raúl mismo confirmaba, decía, a la justicia restaurativa lo que le interesa es saber qué pasó. No nada más quién fue, qué. No, qué pasó, porque es un conflicto que tiene que reconocer el que hace algo, el que daña, ¿sí? El que rompe una norma porque la quebranta, entonces piensa que la única realidad es esta que está, y la que debería haber sido, ¿qué pasa? ¿Cómo piensa esa relación? A partir de un hecho que se bifurca, esto que debería haber sido y esto que es, esa realidad que es. Entonces cuando se le pregunta la primera condición que no tiene este joven, intentando, porque ya hicimos el análisis de contexto, conversamos lo primero sobre el hecho, dice, no sé qué pasó, no lo recuerdo. No, yo no. Otros chicos dicen, no, yo no estuve, yo no conozco ni el lugar ese que dicen que yo no fui. Entonces, no está en este video, fue otro que no lo tenemos, porque a veces el material esto decimos que desapareció, es la bifurcación, ¿no? Lo que está explicando Ana. Exacto. O sea, lo que debería haber sido es que la señora hubiera quedado en su casa con su familia y no hubiese pasado nada. La realidad es que esta señora sufrió un evento con su familia que la marcó a través de la decisión de estos chicos de ingresar. Entonces se produce una bifurcación entre lo que debiera haber sido y lo que es. Y es necesario tener esta relación en conciencia. Ahora, ¿cómo logramos que un joven que dice, si yo ni estuve ahí, no fui, Pintó. Pintó. Entonces, ¿qué él tuvimos que estuvo, hacer? pintó. Claro. En este caso, perdón, solo una cosita agrego y te doy la palabra. En este caso pensamos que sería útil leerle, ¿no? Que es lo que se hizo el próximo encuentro. Me senté con él y le leí el auto de El auto de responsabilidad. Entonces ahí surgió todo. El relato ¿Cómo de los fue? hechos. Y empezó, es verdad, claro, sí. Bueno, Era yo, ahora estuve. queda claro. Estuve, era yo. Sí, decía. Sí, perdón. Lo que pasa es que la negación son mecanismos de sobrevivencia. Si los Bueno. chicos no aprenden eso, no llegan vivos a los 16 años. Tal cual, Bueno, son tal mecanismos cual. defensivos, pero que en este ámbito donde, digamos, lo restaurativo tiene que ver con mirar de otra manera las relaciones humanas. Es un cambio abrupto, pero la realidad es que nosotros, nuestra intención es poder mostrarles que hay otra oportunidad, que hay otra manera de mirar las cosas, que hay otra manera de sentirse dentro de una comunidad, cosa que es el opuesto a lo que estaban viviendo y es lo que vos decís, es un mecanismo de supervivencia. Por eso, discúlpame, continuamente es un proceso, porque ellos vienen por ahí de estas instituciones en los cuales están a la defensiva, entonces primero es el vínculo, o sea, que yo te veo, miro al otro, que le he visto, que se ha escuchado, que hay alguien que le importo, y el tema de la confianza. Entonces, y eso se va haciendo a poquito, se va creando el vínculo y la confianza. Allá atrás primero y vas a Sí. ¿Cuántos encuentros pasaron a tener esta conversación con el joven? Esta creo que fue la segunda o la tercera. Hoy vamos, este joven viene una vez por semana, porque el control en el juzgado lo hace una vez por semana, entonces decidimos acompañar, como el caso anterior que tuvimos, que fue el primero. ¿Cómo? La tercera. Esta era la tercera. Bueno, calculen que iremos ahora, no sé, por la 12ª, 15ª. Sí. Hay casos ¿Considera que hoy lograron un vínculo amigable? Sí, pero confianza. cada uno con su personalidad. Este joven tiene como mecanismo de defensa como escindirse de lo afectivo. Sí, yo quería justo hacer una aclaración en relación a eso. Que hoy más temprano hablábamos, cuando llega alguien nuevo acá, lo que hace la exclusión en una persona, ¿no? Cuando te excluyen, te volvés una persona ajena. Exacto. Cuando vos te volvés una persona ajena a la realidad de los demás o a los demás, te enajenás. Exacto. Muchas veces la situación de delito es una situación de enajenación. A veces estás bajo algún consumo de alguna sustancia y a veces no, pero de alguna manera vos estás separado de la víctima, digamos. Sí. Por eso, como que en su relato, su relato es una persona damnificada, no se identifica para nada con esa persona. No establece una relación entre No la tiene que nada se- que ver tampoco con su vida, con su realidad, con nada. Y eso creo que también es algo que generamos socialmente. Exacto. O sea, es
tan lejana el contacto de Y es una el realidad discurso del que- centro, porque en el centro todo el tiempo se habla, en los centros, digamos, de menores, se habla todo el tiempo de acá para adelante. Bueno, ya pasó lo que pasó, ya está, bueno, van a hacer cursos, esto, lo otro, y los chicos se enajenan de ese pasado, ¿no? No, y también, como recién vos nombrás esta bifurcación, creo que como existe la bifurcación desde el delito, existe la bifurcación en la vida de cada Totalmente. pibe, de cada uno, cómo se construye. Totalmente. Cómo debiera haber sido la vida de un pibe y cómo es. Como debiera haber sido, todos los cuidados y las necesidades cubiertas que debería haber tenido y no las tuvo. Ahora, llevándolo a un plano, ahora la señora ella y después. después él y después vos. Como ustedes son mediadoras de familia, seguramente yo, que hago mediación de familia, veo tan reflejado, no estamos hablando de que hayan cometido un delito ni nada, un padre que hace rato que no está en contacto con su hijo y dice, no, bueno, pero sí es cierto que yo no le paso alimentos, pero es que estoy sin trabajo. La responsabilidad, el hecho de no estar en contacto con ese chico hace que entienda que la responsabilidad como que dejó de estar y yo no soy y yo no fui y yo Pero no a veces sé. también la Estoy culpa- escuchando el mismo relato de yo no fui, yo no soy. Por yo eso no decía estaba. conflicto y no solamente Por cuando eso. nos viene una causa ¿Cómo, judicial. sin llegar al extremo de una situación tan extrema como es la de cometer un delito o estar en una situación tan cercana a lo penal, digo, en la cotidiana, en la más básica, en la de familia, uno ve como frente a la imposibilidad o a la no contención social, la primera respuesta es yo no fui, yo no tengo nada que ver, bueno, pero yo no puedo, no sé, pero sí, pero si no lo veo y si no tengo trabajo. La conciencia de responsabilidad frente a su hijo se desaparece con las razones que se dan a sí mismo de no tengo trabajo, yo no lo veo, yo no... Sí, y hablar, señor. Sí. Dos cosas. Sí. La primera, necesito que hagan una corrección en el discurso. No todos los centros funcionan igual. No. O sea, hay centros cerrados y hay centros, yo lo digo porque me siento afectado, yo dirijo un centro. Pedimos disculpas por las palabras nunca un joven que todos tratado los así. No, porque nosotros tenemos... Y la otra cuestión que me parece importante poner de manifiesto siempre, la principal causa de chicos que cometen delitos, chicos que consumen, chicos que son violentos, es la ausencia del hombre, del padre. Sí, Y la sobrecarga de las actividades y de la responsabilidad de la mujer, que muchas veces no da más de lo que puede porque no tiene, porque no ha recibido ella misma tampoco. Sí, es un patrón que se repite. De esto los hombres nos tenemos que hacer cargo. Exactamente. Yo lo digo y lo repito siempre y lo trabajo con los chicos de las instituciones. Sí, es un patrón que se repite en la familia monoparental porque el padre no no hizo está. lo que tenía que hacer, porque su padre eludió las responsabilidades, y entonces ustedes aprenden a eludir las responsabilidades y a no hacerse cargo de nada. Exacto. Usted sabe que cuando citamos al adulto para que lo acompañe, en general pasa que el padre o el tío, quien está en la casa en contacto con él, viene junto con la madre o con la tía, con la persona adulta, en la primera y después se ausenta. No, bueno, en Pasa ese caso eso. no vino. Y ahora En estamos este caso llamando. no vino. Entonces lo llamé hasta que hablé con el juzgado y le pedí que me lo citara por el juzgado. Porque el hombre es Entonces la ahí ley, vino. el hombre es la ley, ¿no? Entonces esta cosa de la norma. Sí, y la necesidad del joven también de tener a su papá en este proceso, ¿no? Muy atinados. Y otra cosa que quería agregar con respecto a lo que vos decías de centro, discúlpame, y después ella quería agregar algo. De centro, nosotros tenemos chicos que por ahí ya vienen un poco trabajados y de repente permitimos que la capacitación y trabajar. O sea, no todos los centros pasa lo que pasa, porque tenemos un caso que es así. ¿Y vos querías aportar algo? No, quería hacer una pregunta. Quería en realidad saber si el defensor oficial del chico juega algún rol como en este espacio. Justo por lo que decía antes, que a lo mejor al chico se le lee el hecho que se le imputa o que medio como que ya... Bueno, en este caso, este joven nos manifestó ahora, este jueves, ayer vino, porque viene todos los jueves, le pregunté, porque ahora tiene una audiencia, le digo, ¿charlaste con tu defensor? No, me dice, yo charlo en el juzgado en particular en este caso.
pero en general charlan con su defensor, pero es como que quedó claro, digamos, las incumbencias, porque el defensor maneja lo procesal y nosotros manejamos este tema del caminito del proceso No, restaurativo. pero capaz el chico se lo está intentando responsabilizar de un hecho o que el chico pueda reconocer un hecho, pero capaz que él ni siquiera lo cometió, porque a veces uno es una cosa y después el chico termina sobreseído porque la imputación es si no hay reconocimiento, imagínate, o sea, esto es en un ámbito confidencial, o sea que surge claro que cuando no hay reconocimiento, bueno, lo trabajamos, ahora no es que le estamos sacando una confesión que tiene que reconocer. Y aparte sí o tiene sí, que no, haber para habido nada. de alguna forma que esté involucrado, no es que si no estuvo involucrado insistimos en un Claro, reconocimiento. no, lejos de eso, al contrario, es ordenar, ¿no? Pero yo tengo una pregunta por la técnica de Soler. Sí, de Carlos Soler. Se me mezcló con una psicóloga que se llama Colette Soler y se me hizo muy grave. No, es una línea que me parece muy fuerte en principio, ¿no? Porque va mucho a la oposición y por ahí hacen algunas cosas que por ahí él tiene como naturalizadas. Entonces me preguntaba hasta qué punto les resulta como efectivo esa técnica, teniendo en cuenta que muchas veces por ahí el pibe lo puede sentir como algo, como una mirada punitiva y un cierto sesgo como... Mira, sí, tenés razón, puede verse así. Por ahí tal vez lo hemos usado como estrategia. Raúl es el director, en este caso yo soy la operadora. Yo tengo una impronta como por ahí bastante amorosa con los chicos. Entonces por ahí no nos dio miedo, es mi sensación personal. Porque aparte no sé se ustedes, trabajado en claro, que él entre en una, como para romper, ¿viste? Cuando hay un cascarón que no podés romperlo, a ver si logramos eso. Después vas a ver que al final de la entrevista se distiende y se habla de fútbol y además Raúl con su tono español y que le gusta el fútbol enseguida se engancha con los varones. Es verdad que es fuerte, vas a ver que yo trato de mechar un poquito, pero después vas a ver que hay una parte que dice tú lo vas a seguir trabajando con Silvina, o sea que no es algo constante. Sí, igualmente Raúl tiene la capacidad, por su experiencia o por lo que fuera, de adaptarse un poco según el caso. Este caso en particular, y salió del video, se vio, él dijo, no encontré, el tipo había pasado el programa 4 años atrás, y él dijo, yo nunca tuve nada antes, era una negación constante que el caso propio llevó un poco a que la intervención sea así, porque Raúl es súper amigable, es el que hace reír con su tono español. Sí, claro, ese chiste. En un caso anterior había sido llamado al programa, porque había dejado pero el no colegio, quiso participar. Entonces, como no era... Normalmente pasa, cuando escalan en el conflicto con la ley penal vienen cuando la situación está más grave. las escuelas que le había dejado. Sí. Pero no te creas que tiene una impronta punitiva ni nada, porque en verdad esto fue... No dijo punitiva, dijo que el abordaje. La mirada de todos sirve. Sí, Bueno, no, además, en este caso... Sigamos poniendo el video porque vas a ver que al final es como que se recapitula y tiene un final como para esto bonito. es el taller, para que nosotros también Sí, veamos la mirada de ustedes. Y 2 meses ahí y 2 meses en el otro. 1 año y 2 meses en la alcaldía. No, en el Legarra y 1 año y 2 meses en la alcaldía. Y no, y 2 meses en el PDI. Ah, en el PDI. Poquito tiempo. Perfecto. Y escuchame una cosa, ¿y cómo fue tu vida ahí? Uy, como todo tuve mi... No, ¿cómo fueron todos? No, las tuyas, las tuyas. ¿Cómo fue tu vida ahí? Tuve peleas, todo, y hasta que me acomodé y me dieron un chico malo. ¿Por qué no eras un chico malo? No, porque... ¿Y aquí eras un chico malo? Tenía que hacerlo en sí, porque ahí se abrumaba. ¿Y en el centro no eras un chico malo? No, ¿Porque no podías hacerlo o porque no querías hacerlo? No, porque no quería hacerlo. No querías volver a hacerlo. Claro, por eso estuve ahí, por hacer algo malo. ¿Y escuchame una cosa, ¿y te peleabas? Sí, muy pocas veces. ¿En qué parte del centro estabas? Cuando apenas ingresaba, viste que se esperan como en todos lados. Y bueno, ahí después, bueno, ¿Para quién era la pelea? no sé, ese porque el otro. Eran gente que iban a vivir.
¿Y qué hiciste en esos días? Digamos, si tuvieses, por ejemplo, ¿qué cosas señalarías de esos año y 4 meses, año y medio que estuviste? ¿Qué cosas has aprendido o no? ¿O qué cosas señalarías de tu estancia allí? Nada, que no estaba bueno de ahí, que no me volvía, porque no me volvía de vuelta hasta ahí, o en ningún otro lado. Está bien, pero lo volverías a conocer si supieses que no te van a pillar. No, no lo volvería. ¿Por qué no? Porque no es lindo estar ahí. No, está bien. Pero tú me has dicho que no lo cometerías si supieses, porque no te gustaría estar ahí. Suponte que yo te aseguro que nunca te van a pillar. No, ¿Te lo podrías hacer? no. ¿Por qué? Porque no. Porque igual no lo haría, preferiría trabajar. Está bien, Jonás, eso está espectacular. Pero mi pregunta es, una cosa muy importante que nosotros a veces, cuando trabajamos con chicos que han pasado por centros, ustedes nos dicen lo que saben que nosotros queremos escuchar. Porque son muy inteligentes. Y tienen ustedes, tienen olfato, saben que digamos nosotros, que digan ustedes, y nos dicen las cosas que queremos escuchar nosotros. ¿Para qué? Para que todo esté calmo, todo esté tranquilo, nadie se altere, todo esté en tranquilidad. Ahora, el problema es que nosotros hemos aprendido a que no nos interesa que nos cuentes lo que alguien te dijo que es lo mejor que puedes decir, o lo que tú aprendiste que es lo mejor que puedes decir. A nosotros nos interesa que los chicos nos digan con sinceridad las cosas, que sean claros, directos. Yo le pregunté una vez a un chico, si la víctima hubiese sido tu madre, ¿cuánto tiempo deberías haber estado tú encerrado? ¿Cuánto tiempo debería haber estado encerrado en un centro alguien que le hizo lo que tú le hiciste a esta señora si se lo hubiese hecho a tu madre? ¿Yo que se lo haría a mi madre? No. No sé. ¿Te parece poco? ¿1 año y 4 meses? No. ¿Para el que le hace eso a tu mamá? No. ¿Te parece bien? No. ¿Qué te parece? Mal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo? Suponte que yo damnifico a tu mamá. ¿Cuánto tiempo debería yo estar en un centro? ¿A ti te parece lo que tiene la justicia? O sea que si la justicia me dice que entro y salgo, ¿te parece que está bien? Y si la justicia dice Pero vos como ahí, pero ¿usted te pensaría que porque está mal? a ti me parece que yo debería estar más tiempo? ¿Y a usted le parecería que también ahí tenía que estar más tiempo? No lo sé, eso es lo que vamos a descubrir. Eso no contestaban. Estuvieron 3 años y yo le cumplí toda la mitad. Sí. Pero no te preocupa, ni hay una cosa que vas a aprender con seguridad. Que una cosa que nosotros intentamos enseñar a los chicos. Una cosa es la culpa. Tú en tu banco de culpa has pagado 1 año y 4 meses. Si esto es mucho o poco, esto lo dice la justicia. Pero hay otro concepto que es el que a nosotros nos interesa más que la culpa, que se llama responsabilidad. Y tú eliges qué estás haciendo. Tú no has pagado nada de la responsabilidad en el banco de la comunidad y de la sociedad. Tú, Jonás, has pagado 1 año y 4 meses de una culpa porque te lo dijo la justicia. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es enseñarte a que en este banco hay otra cosa que se llama responsabilidad. Mi pregunta, Jonás, es si tú te sientes responsable con lo que pasa. Y no quiero que me mientas porque no me interesa la mentira. Sí. ¿Cómo repíteme la pregunta? ¿Tú te sientes responsable por lo que pasó? Si yo me siento culpable o No, culpable ya lo has pagado. Sí. No es lo mismo ser culpable que ser Pero responsable. no entiendo muy bien la duda. Si yo me hago cargo del hecho que cometí, no entiendo cómo me da el parecer. ¿De qué color eran los ojos de la víctima? No me acuerdo. Eso quiere decir que estás a cero. ¿Cómo se llamaba la víctima? No sé. Eso quiere decir que estás a cero. ¿Cómo ha sido la vida después de la víctima? No
entonces estás haciendo. Y ella sabe cómo todo esto lo que... Pero ella es la víctima. Ella no lo hizo. Ella no te pidió. Ella no te hizo entrar. Ella no te dio permiso para hacer lo que hiciste. Jonás. Esa fue tu decisión. Entonces, esas cosas son lo que mide la responsabilidad de una persona. Nosotros estamos convencidos, a lo mejor con error, Jonás, que los chicos que solo cumplen la culpa terminarán cayendo de nuevo. Sí, pero todo depende de uno. Sí, es cierto, pero lo que lo construye a uno no es la culpa, porque la culpa la pagaste porque otros te obligaron a pagar. Sí, por eso. Pero porque los demás te la han hecho pagar, Jonás. Lo que te va a hacer libre de la ballena, o de Jonás, es la responsabilidad. Eso es lo que te va a hacer distinto, no la culpa. Si solo puedes poner encima de la mesa la culpa, volverás. No importa. Hoy no lo ves, hoy no lo entiendes, hoy te parece todo normal, pero lo que creemos que nos hace distinto a los chicos que pasan por aquí es que de repente aprenden lo que es la responsabilidad, lo que es la responsabilidad. Tu manera de narrar las cosas, que no es extraña para nosotros, porque es la misma que tienen todos los chicos que salen de centros, es la manera del chico que en el fondo pagó la pena porque no pillara, pero aún no sabe la responsabilidad, no tiene, en el fondo, no tiene arrepentimiento.